Resulta enormemente placentero presentar un libro así. Para los que piensan que la cultura es un problema de cenáculo, de aulas universitarias y togas, de aristocracia venida menos que goza de becas múltiples, resulta extraordinariamente atractivo encontrar este clima absolutamente mexicano. Nosotros presentamos todos los días en la Brigada para leer Libertad libros en las condiciones más locas e inhóspitas que se pueden ver. La última, o una de las últimas, la hicimos en la Alameda de la Ciudad de México y decidimos darle de prólogo a la presentación de una novela policíaca dura, rasposa, terrible, a un cuarteto de cantantes de ópera. A ver qué pasaba, ¿no? Y entonces pusimos a un cuarteto de cantantes de ópera antes de la presentación. Evidentemente, cantantes de ópera organizados, políticamente activos, sindicalizados y militantes. Porque no solo un cantante de ópera se tira eso en mitad de un parque, que a esas horas está dominado por una cosa que se llama teporocho. El término teporocho es un término muy singular, perdón por el prólogo, pero era obligado. Teporocho es 3 de alcohol por 8 de refresco, ¿no? Es una mezcla de 11 avos, 3 y 8. El que la viola se toma un 4-7 y queda hasta el culo de borracho, ¿no? Bien, entonces rodeados de teporochos se soltaron los cantantes de ópera, más público que iba a oír de la novela policíaca, más un montón de público accidental, como el que hay una buena parte aquí, que está integrado por neoanalfabetas no lectores, pero que a lo mejor los conquistamos, no pasa nada, no es grave, es un largo proceso el de construir una sociedad de lectores. Entonces se soltaron la ópera, y el público, en medio del jolgorio, estaba muy feliz, y empezó a llover. Y cuando llueve en la Ciudad de México es como Caracas, ¿sí? Cuando llueve en la Ciudad de México, Cristo se va en busca del poncho que perdió en algún lado y ni así se quita el agua. Y caía el torrente. Y entonces al grito que usamos en las manifestaciones, el de ni el agua ni el viento detiene el movimiento, pues la gente se juntó en el kiosco. Entonces era un extraño conglomerado de cantantes de ópera, teporochos, amantes de la novela policíaca y paseantes accidentales, arrebujados ahí en torno a la presentación de la novela policíaca. Solo que tuvimos un problema grave, que es que a los teporochos, que no lo sabíamos, les gustaba la ópera, con lo cual no querían que se presentara la novela policíaca, querían que siguieran con Don Giovanni y la Traviata. Y el de la novela policíaca se sentía plenamente ofendido por la competencia desleal de los cantantes de ópera frente a su novela dura, rasposa, determinante de la terrible realidad social que los teporochos deberían entender, porque era su mundo, y los teporochos ni cojones que entendían. Ellos decían, ahora el brindis ese de los que están medio pedos, e interpretaron como un homenaje a sí mismos el brindis de la Traviata, porque pues como que había que poner botella y se sentían como muy en familia. Total que la presentación duró 4 horas y media. Bien, después de esto nada me va a sorprender y nada me va a alegrar tanto como una presentación en condiciones como esta. Que como ya lo decía Melissa, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy editamos, o sea, presentamos a ustedes una edición primera, pues, ¿no?, en Venezuela, de Muertos Incómodos, falta lo que falta. Esta novela la representa, pero significa, desde el punto de vista editorial, un pequeño paso en un proceso de transformación formal, ¿no? En primer lugar, lo que me indica que no existe ese interés por transformar los contenidos cada vez más en este proceso que tenemos ya 8 años. La colección a la que pertenece la novela es Los Ríos Profundos, en la serie contemporánea. En esta colección se recogen títulos de autores latinoamericanos y especialmente, pero no específicamente, también allí hemos dedicado autores de todos los continentes, ¿no? O sea, la literatura en su más
en su más amplio espectro, es lo que intenta abarcar esta colección. Como nosotros también, en editorial, nosotros estamos intentando ir, ¿no? Como decía Paco, un público lector ideal, se entiende como lector colectivo, lector absoluto, como la sociedad toda. Entendemos que el mismo trabajo de edición es en sí un proceso de formación hacia adentro. Eso indica que nos hemos orientado pues, hacia convertirnos en una editorial escuela que tiene una imprenta, una editorial, por decirlo mejor, en cada estado del país, donde todos los escritores y escritoras editan sus libros en su región y así dan a conocer, bueno, más que dan a conocer ellos su obra, se genera una articulación de saberes allí bastante interesante que nosotros tenemos también un rato acompañando. El autor de este libro, Paco Ignacio Taibo, Paco Taibo, Pictos, es un autor leído acá en Venezuela, aunque las ediciones de él llegan, digamos, a través de las ferias del libro, por Editorial Salaparca y algunas otras que trae la Distribuidora Nacional de la Cultura. Es un autor leído, esos autores que llamamos, que podemos llamar de culto, ¿no? O sea, que se leen, pero se sepa mucho que se están leyendo. Y eso lo atribuimos, yo lo leo unas cuantas novelas de él, lo atribuimos a la pegada que tiene el género y a la necesidad que tenemos nosotros de historia, ¿no? De conocer nuestro contexto. Es un poco la propuesta de Paco en sus novelas, bueno, y también en las biografías que ha realizado hasta ahora, la de Tony Quintero, Che Guevara, lo mejor que creo yo se ha podido haber visto sobre el Che, sobre su vida, la biografía más rigurosa que hasta ahora se ha leído, se ha escrito y divertida también, porque además es otra cosa, que en las escrituras, pues por no decir la literatura, porque no es específicamente eso, Paco también es historiador y nos enseña mucho de historia, hay mucho humor, siempre está presente el humor y eso, humor y honestidad, no el humor rebuscado para, como decía Paco, engancharnos y decirnos, bueno, este habla igual que yo, se parece a mí, entonces lo voy a leer y voy a leer todo el discurso que tiene allí, a Robert Cochino que tiene allí detrás de todo esto, ¿no? Sino un humor que nace de la honestidad, nos reímos porque nos identificamos con esas situaciones, porque son, aunque fantásticas, son totalmente verosímiles. Eso nos pasa con las novelas y nos pasa con la lectura de sus biografías. Yo hasta ahora he leído Villa y Che Guevara, Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che. No he tenido la oportunidad de leer la biografía de Tony Quintero. Entonces, bueno, nosotros pensamos sentimos, pues creemos que con esta edición nos vemos forzados, ¿no? O más que forzados, impulsados a continuar con este proceso dentro de la editorial. Es poca la literatura de este tipo, policial o criminal, ¿no? Como la quieran llamar, depende de quién escriba, y yo creo, los invito a ustedes, escritores, escritoras, yo mismo, el compañero Nelson, lo hemos estado conversando, creo que tenemos que hacer la crónica de los espacios, como decía José Roberto Duque, por donde transitamos, la crónica de los espacios por donde todos los días vamos pasando, y esa es la mejor ficción, el mejor humor y la mejor literatura, por ejemplo, el mayor aporte que podemos hacer. Los invito a leer la novela, va a estar disponible, supongo yo, en su versión digital más adelante, en un principio en las librerías del sur de todo el país, y para no quitarle más tiempo, más adelante podemos actuar y conversar. Los dejo con la compañera Miriam Lang, que es la directora para América Latina de la Fundación Rosa Luxemburgo. Gracias.